Un rugido metálico despierta en las entrañas de un gigante. No es un coche, ni un avión, ni una máquina de construcción. Es el corazón de acero de un barco del tamaño de un rascacielos acostado, que lleva en su interior un motor de más de 100.000 caballos de fuerza. Sí, 100.000, una potencia suficiente para mover una ciudad entera de autos, pero que sorprendentemente apenas logra avanzar a 25 nudos, lo que equivale a unos 46 kilómetros por hora. ¿Cómo puede algo tan poderoso moverse tan lento? La respuesta, aunque parezca simple, encierra una de las lecciones más fascinantes de la ingeniería moderna. Imagina un Fórmula 1 rugiendo a toda velocidad en un circuito. Su motor, pequeño comparado con el de un barco, genera cerca de 1000 caballos de fuerza y puede acelerar de 0 a 300 km por hora en segundos. Ahora imagina tomar 100 de esos motores, unirlos todos y ponerlos dentro de un coloso de acero que mide más de 400 metros de largo, 60 metros de ancho y pesa tanto como 200.000 toneladas. De pronto, esos 100 motores ya no parecen tan impresionantes. Eso es lo que ocurre con los buques portacontenedores modernos. Una lucha constante entre potencia y masa, entre fuerza bruta y resistencia del medio. Para entenderlo, tenemos que conocer al protagonista de esta historia, el Emma Maersk, uno de los barcos más imponentes jamás construidos. Cuando fue votado en 2006, se convirtió en el portacontenedores más grande del planeta, con capacidad para más de 11.000 contenedores y un motor que podía desarrollar 109.000 caballos de fuerza. Un monstruo con 14 cilindros, cada uno del tamaño de una habitación, que consume alrededor de 7.000 litros de fuelóleo por hora. Y sin embargo, a máxima velocidad, apenas logra superar los 46 kilómetros por hora. Un caracol sobre el mar. Pero aquí viene lo más curioso. Podría ir mucho más rápido, pero no lo hace. Y no lo hace por una razón tan contraintuitiva que cambió por completo la forma en la que entendemos el transporte marítimo. Para descubrirla, tenemos que adentrarnos en el corazón de su motor. En el centro del Emma Maersk late un coloso mecánico llamado Wärtsilä Sulzer RTA 96C. No es un motor cualquiera. Mide más de 13 metros de alto, pesa 2.300 toneladas y entrega su potencia directamente a una hélice de 9 metros de diámetro. Cada pistón es tan grande que dentro de él cabría una persona de pie, y su ciclo completo genera una explosión que libera más energía que un coche promedio en un minuto entero de funcionamiento. Y sin embargo, toda esa furia no se traduce en velocidad. El motivo no está en el motor, sino en la relación entre masa y resistencia del agua. Piensa en cada caballo de fuerza como si fuera un trabajador. Si tienes 100.000 trabajadores, parece mucho hasta que les pides que empujen una montaña. Eso es exactamente lo que pasa con estos barcos. El peso total de un buque como el Emma Maersk ronda las 200.000 toneladas, y cada caballo de fuerza tiene que mover casi 2 toneladas de masa por sí solo. Aunque parezca absurdo, eso significa que en términos relativos, el esfuerzo individual de cada trabajador es minúsculo. Y cuando la fuerza aplicada por unidad de masa es tan pequeña, la aceleración es casi imperceptible. Por eso, incluso con un motor monstruoso, la velocidad se mantiene baja. Pero hay algo más. El agua, ese medio en el que se mueve, es 800 veces más denso que el aire. Si alguna vez has intentado correr dentro del agua, ya sabes lo que se siente. Cada paso que das se vuelve una batalla, porque el agua no solo ofrece resistencia, devora energía. A medida que la velocidad aumenta, esa resistencia no crece de forma lineal, sino exponencial. Doblar la velocidad no duplica la resistencia, la cuadruplica. Triplicarla la multiplica por 9. Y eso significa que para ir apenas un poco más rápido, el barco tendría que gastar muchísimo más combustible. Aquí entra en juego la ecuación del arrastre o drag equation, que describe cómo la fuerza de resistencia aumenta con el cuadrado de la velocidad. Traducido, si un buque quiere pasar de 25 a 30 nudos, necesitaría casi el doble de potencia para lograrlo. Y cuando estás hablando de un motor que ya consume miles de litros de combustible por hora, esa diferencia puede costar millones de dólares en cada viaje. Así que en lugar de construir barcos más rápidos, los ingenieros decidieron hacerlos más grandes y más eficientes. La velocidad pasó a segundo plano.
Y es que en el mundo del transporte marítimo, la verdadera carrera no se libra contra el tiempo, sino contra los costos. De hecho, si el Emma Maersk tuviera que frenar completamente en el océano, necesitaría recorrer más de 5 kilómetros antes de detenerse por completo. Su masa es tan colosal que incluso poniendo el motor en reversa, la inercia vence a la fuerza. El océano no perdona, y el barco se convierte en un ser vivo lento pero imparable, cuya majestuosidad se mide no en velocidad, sino en resistencia. Y mientras lo observamos desplazarse con una elegancia casi hipnótica a través de las olas, la pregunta sigue flotando. ¿Por qué con tanta potencia decidimos hacerlo tan lento? La respuesta nos llevará a entender no solo una decisión técnica, sino también una revolución económica y ambiental que cambió el comercio global para siempre. Durante más de un siglo, el mar fue un campo de competencia. En el siglo XIX, cuando los barcos eran el único medio capaz de cruzar océanos, la velocidad lo era todo. No solo representaba prestigio o innovación, sino poder nacional. Las grandes navieras se enfrentaban en una carrera constante por el Blue Ribbon, el trofeo simbólico que premiaba al barco más rápido en cruzar el Atlántico. Ganar ese título no era solo cuestión de orgullo, era un símbolo de superioridad tecnológica. Primero fueron los veleros Clipper, como el Cutty Sark, que alcanzaban velocidades de 17 nudos impulsados únicamente por el viento. Después vinieron los gigantes de vapor, como el RMS Queen Mary o el SS United States, verdaderas obras maestras de la ingeniería que lograron superar los 30 nudos. Cada uno de ellos devoraba miles de toneladas de carbón o fuelóleo para mantener esa velocidad. Pero el prestigio lo justificaba todo. El mar era una autopista de orgullo y poder. Sin embargo, esa era dorada de la velocidad terminó abruptamente con la llegada de una nueva competencia: los aviones comerciales. A mediados del siglo XX, cruzar el Atlántico en avión se volvió algo rutinario, mucho más rápido y progresivamente más barato. Los barcos, que antes competían por llegar primero, se vieron relegados a un nuevo papel: transportar carga. Y así, poco a poco, el comercio marítimo cambió de propósito. Ya no se trataba de quién llegaba antes, sino de quién podía mover más cosas gastando menos. Esta transformación coincidió con otro cambio histórico: la invención del contenedor estándar. Un simple cajón de metal con dimensiones precisas, capaz de ser apilado, transportado y cargado en segundos. Fue una revolución silenciosa. De pronto, todo, ropa, alimentos, piezas electrónicas, autos, podía viajar dentro de esos módulos, reduciendo los costos logísticos a una fracción de lo que eran antes. Y así los mares se llenaron de portacontenedores, verdaderas fábricas flotantes dedicadas a mover el 90% del comercio mundial. Pero mantener semejantes monstruos en movimiento no es barato. El combustible que usan, llamado fuelóleo pesado, es uno de los derivados del petróleo más densos y contaminantes. Su precio puede variar drásticamente, y cuando lo multiplica por el consumo diario de un barco, la cifra es escalofriante. Un buque como el Emma Maersk puede llegar a quemar más de 350 toneladas de combustible por día, y cada aumento de un solo nudo de velocidad puede disparar ese gasto hasta en un 50%. Durante años, nadie cuestionó esa lógica. Los barcos iban rápido porque así debía ser. Hasta que llegó 2008, y con ella la crisis financiera global. Las cadenas de suministro se frenaron, la demanda de transporte cayó en picada, y las navieras comenzaron a perder millones. Fue entonces cuando alguien lanzó una idea que al principio sonó ridícula. ¿Y si simplemente vamos más despacio? Lo que parecía un chiste se convirtió en una revolución. Nació así una práctica conocida como slow steaming, o navegación lenta. La propuesta era sencilla: reducir la velocidad promedio de los buques de unos 24 o 25 nudos a apenas 18 o 19. Al hacerlo, el consumo de combustible caía de forma drástica, ya que, como vimos, la resistencia del agua crece exponencialmente con la velocidad. Y lo más sorprendente, al bajar la velocidad, los barcos podían ahorrar hasta un 30% de combustible diario, lo que equivalía a millones de dólares por año. Los primeros capitanes que lo implementaron lo hicieron con escepticismo. Temían retrasos, congestión en puertos y pérdida de eficiencia.
Pero los números no mentían. Los barcos tardaban unos días más en llegar, pero el ahorro era tan gigantesco que los beneficios superaban cualquier inconveniente. Así comenzó una de las transformaciones más grandes de la historia marítima moderna. Años después, muchas compañías llevaron el concepto aún más lejos con el llamado Super Slow Steaming. En este modo, los buques navegan a tan solo 12 nudos, el doble de lentitud que hace apenas 2 décadas. A simple vista parece un retroceso, pero económicamente es una obra maestra, porque no solo reduce el gasto de combustible, también prolonga la vida útil de los motores, disminuye el desgaste del casco y reduce drásticamente las emisiones contaminantes. Hoy en día, el slow steaming es la norma en prácticamente toda la industria marítima. Y lo más irónico es que nadie obliga a las navieras a hacerlo. No existen límites legales de velocidad en mar abierto. Ellas mismas decidieron ir más despacio porque descubrieron que la verdadera eficiencia no está en correr, sino en resistir. Piénsalo así. Un avión de carga puede transportar una tonelada de mercancía unos 2 kilómetros por litro de combustible. Un camión, alrededor de 20 kilómetros. Un barco, en cambio, puede mover esa misma tonelada más de 2.000 kilómetros con un solo litro de fuelóleo. Es, sin lugar a dudas, el medio de transporte más eficiente del planeta. Y lo más sorprendente es que, a pesar de moverse tan despacio, estos barcos nunca se detienen. Cada día del año, miles de buques cruzan los océanos como una red invisible que mantiene vivo el comercio mundial. Si alguna vez has comprado algo en línea, un teléfono, una camiseta, un juguete, incluso los granos de café que tomas por la mañana, hay una probabilidad enorme de que haya viajado dentro de un contenedor sobre uno de estos gigantes lentos. Así que la próxima vez que veas en un mapa una ruta marítima que cruza el Pacífico o el Atlántico, recuerda, cada línea representa una cadena de decisiones humanas, donde la velocidad dejó de ser el objetivo. Porque en un mundo donde el combustible cuesta millones y cada tonelada de dióxido de carbono cuenta, la lentitud se volvió sinónimo de inteligencia. Y sin embargo, la historia no termina ahí. Hoy los barcos no solo son lentos, son inteligentes. Usan algoritmos, sensores y sistemas de predicción climática que ajustan su rumbo y velocidad en tiempo real para ahorrar aún más. Pero esa fusión entre mar, acero y datos, merece su propio capítulo. En el pasado, la ingeniería naval se medía por el tamaño y la potencia. Hoy se mide por algo mucho más sutil: la eficiencia invisible. Los grandes buques del siglo XXI son más lentos, sí, pero también infinitamente más listos. Y lo más asombroso es que esa inteligencia no proviene solo de los humanos que los diseñan, sino de algoritmos que aprenden del océano mismo. A bordo de los barcos más modernos, ya no solo hay mapas y brújulas. Hay sensores que miden la salinidad, la temperatura del agua, la densidad del aire y hasta el grosor de la capa de algas que se acumula en el casco. Esa información se envía en tiempo real a sistemas como Orca Eye, StormGeo o Zero North, plataformas que analizan cada dato y ajustan automáticamente la ruta y la velocidad del barco para consumir menos combustible. Imagina un piloto automático, pero capaz de anticipar el futuro del clima. Puede detectar tormentas antes de que aparezcan, desviar el rumbo unos grados para aprovechar una corriente marina o reducir la velocidad para evitar el viento contrario. Todo sin intervención humana directa. Y no solo eso, también predicen los retrasos en los puertos, calculan el momento exacto para llegar cuando las grúas estén libres y evitan así el gasto absurdo de permanecer horas o días fondeados frente a la costa con el motor encendido. Gracias a esto, la industria marítima puede ahorrar millones de litros de combustible cada año y, de paso, reducir las emisiones de dióxido de carbono en decenas de millones de toneladas. Lo que empezó como una decisión económica, ir más despacio terminó convirtiéndose en una estrategia ambiental global. Pero los avances no se quedan ahí. Las nuevas generaciones de buques incorporan formas de casco optimizadas por computadora, inspiradas en la biología marina. Algunos tienen diseños basados en el cuerpo de los delfines o en la piel de los tiburones, para reducir el arrastre. Incluso existen proyectos experimentales con revestimientos microscópicos que generan una fina capa de burbujas entre el casco y el agua, haciendo que el barco literalmente flote sobre aire.
Cada milímetro ahorrado en fricción puede traducirse en miles de litros de combustible menos por día. Y aunque parezca contradictorio, la industria ya piensa en un futuro sin combustibles fósiles. Hay barcos impulsados por gas natural licuado, por hidrógeno e incluso por velas automatizadas que se despliegan como alas gigantes para aprovechar el viento y reducir el consumo hasta en un 20%. El siglo XXI está viendo renacer la navegación a vela, pero ahora asistida por inteligencia artificial y materiales de fibra de carbono. Los ingenieros llaman a esto retroinnovación. Mirar al pasado para reinventar el futuro. Piénsalo un segundo. En poco más de 100 años, pasamos de competir por cruzar el Atlántico unos minutos antes que la competencia, a medir el éxito un gramo de combustible ahorrado. Los gigantes del mar ya no buscan velocidad, sino armonía con el planeta. Y esa mentalidad ha hecho que la industria marítima, responsable del 90% del comercio global, esté también en el centro de la transición ecológica. Sin embargo, la paradoja sigue siendo la misma. 100.000 caballos de fuerza, y apenas se mueve. Y ahora entendemos que eso no es un defecto, sino una virtud, porque detrás de esa lentitud aparente hay una danza perfecta entre física, economía y tecnología. Cada litro de fuelóleo, cada giro de la hélice, cada grado de inclinación del timón está calculado al milímetro para aprovechar al máximo la energía disponible. Y hablando de hélices, vale la pena detenerse un momento en ellas. En barcos como el Emma Maersk, esa hélice monumental mide 9 metros de diámetro y pesa más de 100 toneladas. Está hecha de una sola pieza de aleación de níquel, aluminio y bronce, diseñada específicamente para ese casco y ese motor. No hay dos iguales en el mundo. Un error de apenas unos milímetros en su curvatura podría significar miles de litros de combustible desperdiciados cada día. Es una obra de arte de la ingeniería, esculpida para convertir cada explosión dentro del motor en movimiento suave y constante, y lo hace sin vibrar, sin romper el silencio del océano, moviendo con elegancia una mole de acero que pesa más que 30 torres Eiffel juntas. Aún así, los ingenieros siguen empujando los límites. En los laboratorios navales de Corea, Japón y Dinamarca se prueban nuevas configuraciones con hélices dobles, timones asistidos electrónicamente y sistemas que reciclan parte del calor del motor para generar electricidad a bordo. Incluso hay proyectos de barcos autónomos, sin tripulación, capaces de navegar meses enteros guiados solo por sensores, radares y satélites. Barcos que piensan en tiempo real para optimizar cada gota de combustible y cada kilómetro recorrido. Lo que antes era una máquina de fuerza bruta se está convirtiendo en una máquina de inteligencia colectiva. Y todo esto nos lleva a una conclusión tan simple como poderosa. No se trata de cuán rápido puede moverse un barco, sino de cuán eficientemente puede hacerlo. En un mundo donde cada tonelada de dióxido de carbono cuenta, los barcos se convirtieron en el ejemplo perfecto de cómo la ingeniería humana puede aprender del propio planeta. La lentitud, esa que antes se veía como un defecto, hoy es sinónimo de sostenibilidad, precisión y sabiduría tecnológica. Así que la próxima vez que escuches que un buque de 100.000 caballos apenas se mueve, recuerda que bajo su aparente calma se esconde una sinfonía de potencia, economía y ciencia. Porque en el mar, la velocidad no es lo que define a los gigantes. Lo que los define es su capacidad de moverse despacio, para mover el mundo entero. Y si quieres descubrir más sobre estas maravillas modernas, cómo funcionan sus hélices, qué papel juegan las corrientes oceánicas o cómo la inteligencia artificial predice tormentas antes de que aparezcan, te invito a seguir explorando. Créeme, el océano tiene todavía muchos secretos que contarte.